Comprar un auto europeo en Estados Unidos en 2026 podría convertirse en uno de los peores errores financieros para miles de personas. Y lo peor es que la mayoría todavía no se ha enterado de lo que acaba de cambiar en el mercado automotriz. Porque mientras tú estás viendo esto, hay decisiones políticas y económicas que están moviendo los precios de BMW, Mercedes y Audi como nunca antes, y tu próximo auto podría costarte miles de dólares más sin que lo veas venir. Vamos a ponerlo en fácil, sin tecnicismos. En los últimos meses, Estados Unidos ha comenzado a ajustar su política comercial con Europa en el sector automotriz. En concreto, se han endurecido los aranceles y las condiciones de importación para vehículos fabricados en Alemania, Francia, Italia y otros países europeos. ¿Y qué significa eso? Significa que cada auto europeo que entra a Estados Unidos ahora paga más impuestos de entrada. Y esos impuestos no los paga la marca. No los paga el gobierno europeo. Los pagas tú, el comprador final. Y aquí es donde empieza el problema real. Bienvenido a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Este problema surge porque marcas como BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche o Volvo no pueden simplemente absorber ese costo. Estamos hablando de miles de dólares por unidad en algunos casos. Entonces hacen lo único que tiene sentido en el mundo empresarial. Suben el precio final del vehículo. Pero lo más importante no es solo el aumento de precio. Es lo que esto provoca en cadena. Porque cuando un segmento sube, todo el mercado se reorganiza. Y eso es lo que casi nadie está viendo todavía. Porque lo que nadie te está diciendo es que esto no solo encarece los autos europeos. Esto está cambiando por completo qué tipo de auto te conviene comprar en los próximos años. Y al final de este video vas a entender algo que puede ahorrarte miles de dólares en tu próxima decisión de compra. O hacerte perder mucho dinero si decides mal. Para entender esto, primero tienes que imaginar cómo llega un auto europeo a Estados Unidos. No es magia. Un BMW fabricado en Alemania, por ejemplo, pasa por este proceso. Se fabrica en Europa. Se transporta por barco. Llega a puertos estadounidenses. Paga impuestos de importación. Entra al concesionario. Se vende al cliente final. Ahora, si en el paso de importación el gobierno sube los aranceles, todo el sistema se encarece desde la base. Y aquí viene lo importante. Un aumento del 10%, 15% o incluso más en aranceles no significa que el auto suba solo un 10%. En la práctica, el impacto final puede ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque se suma a otros costos. Y ahora imagina esto aplicado a modelos específicos. Un BMW Serie 3 que antes costaba $45.000. Puede pasar fácilmente a $48.000 o $50.000. Un Mercedes clase C que era competitivo en precio con autos japoneses. Pierde esa ventaja de golpe. Y aquí es donde empieza el problema real del consumidor. Porque el auto europeo deja de ser una opción aspiracional accesible. Y se convierte en un lujo aún más exclusivo. Pero espera, porque esto se pone más interesante. Vamos a poner esto en la vida real. Imagina 3 personas diferentes. El comprador del BMW que no llegó a tiempo. Daniel tiene 34 años, vive en Texas y llevaba 2 años ahorrando para comprarse su primer BMW Serie 3. Su plan era simple: dar una entrada, financiar el resto, disfrutar su upgrade después de años manejando un sedán básico. Durante meses estuvo investigando precios, viendo vídeos, comparando versiones. Su objetivo estaba claro: $45.000 máximo. Pero cuando finalmente fue al concesionario en 2026, el precio ya no era el mismo. El modelo base había subido casi $3.500. El vendedor le explicó algo que Daniel no entendía del todo. Son ajustes del mercado por los nuevos costos de importación. Daniel salió confundido. Volvió a casa. Esperó a ver si bajaban. 3 meses después, el precio había subido otra vez. Y aquí viene lo más importante. Daniel no solo perdió dinero potencial, perdió la oportunidad de compra que había planeado durante años. Ahora pensemos en Mercedes versus la realidad del presupuesto. Cuando se comparan precios antes y después del ajuste de aranceles, nos damos cuenta de algo incómodo. El mismo modelo que habíamos revisado hace unas semanas, ahora estaba compitiendo directamente con SUV versus de lujo japonesas, pero sin la ventaja de precio que antes justificaba la decisión emocionante de comprarlo. Miguel tenía claro que quería un Audi A4, pero al ver el nuevo precio, algo cambió en su mente. Sin planearlo, terminó mirando opciones japonesas. Y aquí es donde ocurre el cambio más grande del mercado. No es que la gente deje de querer autos europeos, es que dejan de poder justificarlos. Aquí es donde todo se vuelve estratégico.
Porque no todos los autos reaccionan igual. Los autos europeos claramente sobresalen por tener un diseño premium, tecnología avanzada, alto costo de mantenimiento, mayor sensibilidad a aranceles, alta depreciación en algunos modelos. Por otra parte, los autos americanos tienen más producción local, menos impacto de aranceles, mejores precios en segmentos SUV y pickups, costos de mantenimiento más accesibles. Aquí es donde empiezan a ganar terreno silenciosamente. Y si hablamos de los autos japoneses, aquí viene lo interesante: alta confiabilidad, mejor eficiencia de combustible, menor depreciación, precios más estables. En un escenario de incertidumbre, los autos japoneses se vuelven la opción segura. No necesariamente la más emocionante, pero sí la más lógica. Y aquí es donde todo cambia. Porque el consumidor promedio no siempre compra emoción. Compra seguridad financiera. Entonces nos preguntamos, ¿quién gana con todo esto? Mientras los autos europeos pierden competitividad en precio, otros ganan terreno sin hacer mucho ruido. Sobre todo las marcas americanas. Ford, Chevrolet, Jeep, se vuelven más atractivas simplemente porque el diferencial de precio se amplía. SUVs y pickups ganan protagonismo. En cuanto a Japón, Toyota, Honda, Lexus se convierten en la opción racional. No porque sean más baratos solamente, sino porque el valor percibido mejora frente al europeo. Y aquí viene algo que casi nadie está viendo. El mercado no se está moviendo hacia autos más caros, se está moviendo hacia autos más eficientes en valor. Y eso cambia absolutamente todo. Entonces piensas, ¿comprar ahora o esperar? Esta es la pregunta clave. Y la respuesta no es simple. Comprar ahora puede ser inteligente si ya encontraste buen precio. El modelo es importado. Quieres evitar futuros aumentos, porque lo más probable es que los precios no bajen en el corto plazo. Esperar puede ser riesgoso si estás apuntando a Europa, pero estratégico si estás abierto a alternativas, porque el mercado aún no se ha estabilizado. Sin embargo, el error más común es pensar, voy a esperar a que bajen los precios. Pero en este caso específico, los precios no están subiendo por demanda, están subiendo por estructura económica. Y eso casi nunca se revierte rápido. ¿Crees que los autos europeos todavía valen lo que cuestan en este nuevo escenario? Déjamelo en los comentarios, porque quiero ver cómo está pensando la gente realmente en este cambio del mercado. Y una última recomendación que muchos pasan por alto: no tomes una decisión de compra solo con base en el precio de hoy. En este momento, el mercado automotriz está cambiando más rápido que la percepción del consumidor. Lo que hoy parece caro, en unos meses puede ser la nueva normalidad, y lo que hoy parece una oportunidad puede convertirse en una carga financiera difícil de justificar. Y si este video te ayudó a entender algo que no te habían explicado antes, suscríbete a Sobre Ruedas, dale clic al siguiente video. No te vayas sin suscribirte.